El hangar 17 tenía un olor que no se olvidaba, una mezcla de combustible, el metal recién soldado y algo más sutil, casi imperceptible, una tensión contenida en el aire, como si las paredes supieran que algo estaba por ocurrir. A esa hora de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a colarse por los ventanales superiores, el lugar parecía dormido. Solo algunos técnicos caminaban con café en mano, revisando tabletas, mientras los ecos de pasos metálicos resonaban como si el propio edificio respirara. Nadie reparó en la figura que empujaba un carrito de limpieza por la esquina sur, donde los depósitos de herramientas se alineaban como soldados inmóviles. Vestía un overol azul marino con manchas de grasa en las mangas y botas gastadas que contaban historias en silencio. Se llamaba Marina, aunque pocos o ninguno sabían su nombre. Para los demás, era simplemente la chica que limpia. Ella no hablaba mucho, prefería moverse sin hacer ruido, como un espectro familiar que sabía cuando no debía ser visto. Su mirada recorría cada rincón, no con curiosidad, sino con precisión. Parecía contar tornillos sueltos, medir alineaciones, calcular distancias invisibles. No era parte del equipo técnico, pero conocía el hangar mejor que la mayoría. Cuidado ahí, gritó uno de los mecánicos cuando ella pasó cerca de un charco de aceite. Marina asintió sin levantar la vista. Llevaba una escoba en la mano, pero sus pensamientos estaban lejos, repasando mentalmente una secuencia de planos que había visto apenas unas noches antes en una carpeta que sobresalía del archivador del ala oeste. Había memorizado cada trazo. Lo hacía sin querer. Su mente estaba entrenada para eso, aunque lo ocultara. De repente, una ráfaga proveniente del encendido de una turbina encendió el caos. Papeles volaron por el aire. Planos y hojas sueltas flotaron como mariposas metálicas, y una de ellas aterrizó justo a sus pies. Marina se agachó con rapidez y la recogió con ambas manos, pero apenas la sostuvo, una voz autoritaria quebró el aire. «No toques eso», rugió con fuerza el capitán Rodrigo Varela, avanzando con paso firme y arrogante. Vestía el uniforme de vuelo perfectamente planchado, gafas de sol aún dentro del hangar y una expresión que parecía decir que él era el dueño del lugar. La gente se apartaba a su paso como si arrastrara una corriente de superioridad. «¿Quién te crees que eres?», soltó con una sonrisa burlona. «Esto no es para ti, ni siquiera sabes leer planos». Todos los técnicos que estaban cerca fingieron seguir trabajando, pero no pudieron evitar lanzar miradas curiosas. Algunos sonrieron de forma cómplice. Marina no respondió de inmediato, solo alzó la vista y lo miró. No había temor en sus ojos, había historia. Solo quería devolverlo a su lugar, respondió con voz calma. Rodrigo se rió. «Claro, y supongo que sabes qué significa cada línea. Vuelve a lo tuyo. Aquí no necesitas entender nada». Marina bajó la mirada, asintió y colocó con cuidado el plano sobre la mesa más cercana. Pero justo antes de soltarlo, su mirada se detuvo en un trazo fino en la sección del ala derecha. Un error, uno que nadie más había notado. Un cambio imperceptible, pero peligroso. «No», dijo nada. «Aún no, disculpe, no volverá a pasar», murmuró. Rodrigo ya se había alejado, ignorándola como si no existiera. Ella retomó el trapeador y siguió con su recorrido, pero algo había cambiado. A veces, solo hace falta una mirada para despertar una tormenta. Afuera, la lluvia de la madrugada evaporaba lentamente sobre la pista. El aire era fresco, casi nostálgico. Marina salió del almacén de productos de limpieza, cruzando el hangar como una sombra discreta. Cada paso que daba no era solo rutina, era una exploración. Ella conocía ese lugar no porque trabajara ahí, sino porque había crecido entre esas paredes. Nadie lo sabía. Hace 7 años, su nombre aparecía en los registros de un antiguo programa de formación técnica para jóvenes talentos de la Fuerza Aérea. Tenía solo 14 años y ya hablaba con naturalidad sobre sustentación, vectores de empuje y materiales compuestos. Pero después del accidente, desapareció sin dejar rastro. Su hermano mayor, Tomás, había sido piloto de pruebas, carismático, meticuloso. Volaba un prototipo cuando ocurrió el fallo. Marina había intentado advertir que el diseño no estaba listo, que había errores en la simulación. Nadie la escuchó. Era solo una adolescente. El informe final fue sellado. Las preguntas:
quedaron flotando en el aire. Ella se fue, cambió de ciudad, de apellido e incluso de voz, pero nunca de propósito. Su regreso no fue casualidad, fue cálculo. Pidió trabajo como personal de limpieza para moverse sin levantar sospechas. El nuevo proyecto, el llamado RX, era demasiado similar a aquel que había costado la vida de su hermano, y si los rumores eran ciertos, estaban repitiendo los mismos errores. La estructura base del RX era suya, ella la había diseñado en secreto a los 17, obsesionada con crear un avión capaz de volar a velocidad supersónica sin perder estabilidad. Había enviado los planos a la base usando un seudónimo. MN, nadie supo que era ella hasta ahora. Marina sabía que el diseño había sido modificado, y no para mejor. Esa tarde, mientras fregaba el suelo cerca del ala del prototipo, su mente se detuvo en un detalle que nadie parecía notar. Las toberas de escape habían sido ajustadas para adaptarse a una nueva configuración aerodinámica, pero no recalibraron el flujo térmico. Eso podía provocar oscilación lateral en maniobras cerradas. Una falla crítica. Ella contuvo un suspiro. Era temprano para hablar. Sin pruebas, nadie la escucharía. Y si lo hacía sin respaldo, probablemente la despedirían. A lo lejos, vio al ingeniero jefe Esteban Morales hablar con un supervisor. Hombre mayor, rostro cansado, mirada alerta, uno de los pocos en la base que no caminaba con arrogancia. Algo le decía que ese hombre podría ser diferente, pero no todavía. En la sala de descanso, Marina rellenaba una botella con agua mientras los mecánicos almorzaban. Rodrigo entró con su sonrisa habitual y esa energía de quien cree que el mundo debe agradecerle por existir. ¿Ya vieron quién se cree parte del equipo?, dijo en voz alta, mirando hacia ella. Los presentes se tensaron. Algunos bajaron la vista. Otros fingieron no oír. Rodrigo se acercó a ella, tomó una servilleta del dispensador y rozó su brazo de forma innecesaria. «Te lo dije ayer, este no es tu lugar». Marina cerró la botella con calma. «Lo entiendo, solo estoy cumpliendo mi trabajo». «Ah, claro, y supongo que limpiar es un trabajo muy técnico». Entonces, sacó una pequeña pieza metálica del bolsillo. «¿Sabes qué es esto?». La colocó sobre la mesa. Era una válvula de alivio de presión. Marina la reconoció al instante, pero no dijo nada. «Una pieza cualquiera», dijo él, mirando a los demás, a ver si la señorita ingeniera puede decirnos para qué sirve. Los murmullos aumentaron, el aire se volvió denso. Marina seguía en silencio. Su silencio no era de miedo, era de cálculo, pero antes de que pudiera responder, una voz surgió del fondo. «Tal vez deberías dejarla en paz». «Capitán». Todos se giraron. Era Esteban Morales. Caminó despacio hacia ellos. «Nadie aquí tiene derecho a humillar a otro por el trabajo que hace», dijo con tono firme, «y menos aún si no conoce su historia». Rodrigo frunció el ceño. «Con todo respeto, ingeniero, esto no es asunto suyo». «Claro que lo es, porque si permitimos que se pierda el respeto por los que consideramos menos, perdemos mucho más que autoridad, perdemos humanidad». El silencio fue brutal. Rodrigo apretó los dientes. No respondió, se giró y se fue. Marina permaneció inmóvil, con la válvula aún en la mano. Cruzó la mirada con Esteban. Por primera vez, alguien la miraba como persona. «¿Dónde aprendiste a reconocer esta pieza sin dudar?», preguntó él. Ella dudó un segundo. «Mi padre trabajaba con motores. Yo lo ayudaba de niña». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Esteban asintió. «No dejes que te saquen de tu eje. A veces, el silencio vale más que 1000 respuestas». Ella apenas sonrió, y aunque no lo sabía, esa conversación fue el principio de algo, una semilla sembrada bajo concreto, una que crecería más rápido de lo que nadie imaginaba. Nadie recordaba su rostro, nadie sospechaba que la joven de overol que trapeaba en silencio había caminado por ese mismo hangar años atrás. Solo que entonces lo hacía con otra ropa, otro apellido y un cuaderno repleto de ideas imposibles. Marina Navas había vuelto, pero no como la conocieron. A los 14 años, había ingresado como becaria al programa técnico juvenil de la Fuerza Aérea. No fue por enchufe ni por recomendación, fue por pura genialidad. El comité de admisiones aún recordaba cómo, en la entrevista,
Una niña de voz suave había corregido en vivo una ecuación de torque que uno de los ingenieros presentó como ejercicio. No solo lo hizo bien, lo hizo mejor. En menos de 6 meses, Marina se convirtió en un fenómeno discreto. No le gustaban los focos. Prefería pasar horas frente a una terminal de diseño asistido por computadora, trazando alas que cortaban el aire como bisturís, analizando simulaciones como quien ve una película por dentro. Algunos la llamaban la niña radar, otros simplemente no sabían cómo hablarle. Su hermano, Tomás Navas, era su puente con el mundo real. Tomás era todo lo que ella no, extrovertido, encantador, carismático. Mientras Marina leía manuales de propulsión avanzada por diversión, Tomás construía vínculos, pilotaba con precisión quirúrgica y cuidaba de su hermana como si fuera una extensión de su propio corazón. Lo tuyo no es talento, Marina, es otra cosa. Es como si vieras el aire desde adentro, le decía él, sentados en la vieja terraza de la casa, con café en mano. Ella se reía. Eso es un halago, eso es una advertencia. Si no tienes cuidado, algún día alguien va a robarte lo que ves. Y lo hicieron. El accidente ocurrió un jueves por la tarde. Tomás estaba realizando una prueba de maniobra a baja altitud con un prototipo nuevo, el XR-12. Era un diseño experimental que combinaba un fuselaje ligero con motores de empuje vectorial. Marina había revisado las simulaciones con anticipación. A escondidas, encontró una inconsistencia térmica en las toberas de escape traseras, una desviación mínima o casi invisible, pero real. Intentó avisar, preparó un informe con capturas de pantalla y fórmulas, lo entregó al supervisor de simulaciones, quien lo ignoró sin siquiera leer. Tú no eres parte del equipo oficial, Marina, no puedo elevar esto con tu nombre. Lo siento. Horas después, el XR-12 cayó en picado tras una maniobra de giro. Tomás no sobrevivió. El informe técnico fue archivado con rapidez. Fallo inesperado del sistema de control secundario, decía, ninguna mención al escape ni a las simulaciones. Marina pidió explicaciones. Le dijeron que estaba emocionalmente comprometida, que debía dar un paso al costado. Entonces lo hizo. Dio muchos pasos, lejos. Durante años, se mantuvo en la sombra. Cambió de ciudad, cambió su nombre a Marina Ortega, usó documentos legales, pero con una variante menor que nadie cuestionó. Entró a trabajos menores en aeroparques, talleres, centros logísticos, siempre cerca de motores, siempre observando, hasta que, una madrugada lluviosa, recibió un mensaje. Era una notificación anónima en un viejo correo que usaba solo para alertas técnicas. El proyecto RX fue reactivado. Nuevo equipo, mismos planos, casi, pero omitieron correcciones. Las tuyas. La piel se le heló. El RX no era solo una copia, era su diseño, uno que había enviado hace 7 años bajo el seudónimo MN, en un acto de desesperación por hacer justicia técnica sin romper con el sistema. Ella nunca había buscado crédito, solo seguridad, pero ahora era diferente. Ahora alguien había silenciado sus correcciones, y ella sabía muy bien lo que eso significaba. Otro Tomás, otro accidente, otra muerte tapada por burocracia y poder. Marina alzó la vista hacia el espejo de su cuarto alquilado. Se veía distinta, más adulta y más endurecida, pero los ojos eran los mismos, inquietos, afilados, despiertos. Es hora, susurró. El proceso para entrar a la base como personal de limpieza fue más fácil de lo esperado. Nadie mira 2 veces a quien empuña un trapeador. Presentó documentos válidos, hizo el entrenamiento básico, firmó los acuerdos de confidencialidad. En cuestión de días, tenía acceso diario al corazón del hangar. Desde entonces, se movía como un fantasma amable. Limpiaba escritorios, organizaba herramientas, recogía restos de metal cortado sin que nadie la notara. Pero en el fondo, memorizaba rutas de acceso, claves de técnicos distraídos o rutinas de supervisión. El RX estaba allí, en proceso de ensamblaje final. Su fuselaje era idéntico al que ella había diseñado en simuladores artesanales junto a Tomás, con diferencias tan sutiles como peligrosas. El equipo técnico actual, liderado por un grupo joven, había eliminado la sección de disipación térmica que ella había añadido por experiencia, no por manual. Marina no entendía si fue por ignorancia o por negligencia, pero sí sabía.
Una cosa estaba mal, y había que detenerlo. Una noche, mientras limpiaba los pasillos del ala técnica, escuchó voces detrás de una puerta entreabierta. Eran 3 ingenieros discutiendo sobre la presión de las cámaras traseras del RX. A mí no me cuadra el resultado de esta simulación, decía uno. Hay una desviación rara cuando aplicamos la curva de giro a más de 3G. Va, eso es, por el nuevo software, respondió otro. El capitán Varela dijo que no había problema, y desde cuando Varela es ingeniero. Risas, inseguridad disfrazada de chiste. Marina se alejó en silencio. Confirmado, ellos no sabían lo que hacían, y Rodrigo Varela, el mismo que la humilló por tocar un plano, era el que estaba presionando por acelerar el vuelo de prueba. Ella lo recordaba. Rodrigo había sido copiloto del vuelo en el que murió Tomás. Salió ileso, dio su testimonio. Dijo que fue una falla técnica. Lo ascendieron meses después. Siempre sospechó de su versión, pero nunca tuvo cómo probarlo. Hasta ahora, si las fallas actuales coincidían con las de aquel prototipo, entonces no era una coincidencia, era un patrón. Una tarde, mientras fingía ordenar productos en el cuarto de suministros, Esteban Morales entró buscando cinta industrial. ¿Todo bien por aquí?, preguntó amablemente. Marina asintió. Sí, ingeniero. Él la miró un segundo más de lo necesario, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Sabe que el RX sale a prueba en 5 días, dijo casualmente. Marina contuvo el gesto. Lo escuché. Esteban asintió. Se supone que todo está en orden, pero no sé, hay cosas que no me cuadran. Guardó silencio un instante. A veces, uno necesita otra perspectiva. Alguien que vea lo que otros no ven. Marina lo miró por primera vez, directo. ¿Y si esa persona no tiene rango? Esteban se encogió de hombros. Entonces debe encontrar una forma distinta de hacerse escuchar. Salió del cuarto sin más. Marina quedó de pie, con el corazón golpeando el pecho. No sabía si era una invitación, un consejo o una advertencia, pero lo tomó como un puente. Esa noche, en su pequeña habitación, Marina encendió su vieja laptop y conectó un pendrive. Allí, aún tenía sus archivos originales, los planos firmados como MN, las simulaciones con correcciones, los esquemas descartados que ahora querían hacer volar sin corregir. Abrió el diseño del RX. Los errores estaban ahí, los mismos que detectó años atrás en el XR12, las mismas omisiones en la distribución de presión de las toberas. Si alguien hacía un giro cerrado a velocidad supersónica, el sistema no resistiría, se desestabilizaría, podría romperse. No era una posibilidad, era una condena repetida. Marina se inclinó sobre la pantalla, sus ojos ya no temblaban, solo ardían. No van a matar a nadie más con mis ideas mal usadas. 2 días después, mientras fregaba una esquina del hangar, se topó con un plano que alguien dejó sin cerrar en una tablet olvidada. Lo reconoció al instante, el esquema interno del RX, última versión, y allí, en la esquina inferior del documento, una marca digital, DRV91, Rodrigo Varela. Él había subido la última modificación, y justo esa versión eliminaba la corrección térmica del sistema de escape. Marina tragó saliva. No era un error, era una elección, y eso lo cambiaba todo. Amaneció con neblina sobre la base, el tipo de neblina que parece esconder cosas. Marina llegó antes que todos. Como siempre, pasó la identificación por el lector de seguridad, empujó su carrito y recorrió los pasillos sin prisa. A simple vista, no había nada diferente, pero ella lo sentía. Ese día iba a romperse algo, o empezar a arreglarse. En el hangar principal, el RX descansaba cubierto con una lona negra. El rugido de los motores aún no se había activado, pero el murmullo entre técnicos ya era intenso. Faltaban solo 3 días para la primera prueba oficial. El piloto designado era, por supuesto, Rodrigo Varela. Marina se acercó a su zona de trabajo, fingiendo revisar productos de limpieza. Llevaba en el bolsillo interior de su overol una copia digital del archivo que había encontrado en la tablet. Una firma, DRV91, una omisión, la eliminación del ajuste térmico en el sistema de escape. Eso, combinado con un cambio reciente en los alerones traseros, podía generar inestabilidad letal en maniobras cerradas. No era teoría, no era paranoia, era un desastre esperando suceder. Oye, la voz de Rodrigo tronó como un trueno malhumorado.
¿Qué haces tan cerca de los compartimentos de herramientas? Marina se giró con calma. Estaba justo donde debía estar. Me pidieron limpiar esta zona. Rodrigo se acercó con paso firme. Llevaba su uniforme de vuelo y un aura de impunidad. Sus gafas colgaban del cuello. ¿Tienes idea del material que guardamos aquí? Esto no es un baño, Grida. No toqué nada, respondió. Más te vale. Antes de irse, bajó la voz solo para que ella lo escuchara. Todavía con la cabeza en los planos. No te hagas ilusiones. Aquí nadie escucha a los fantasmas. Marina no respondió. No hizo falta. Sabía que cuanto más la subestimaran, más fuerza tenía su ventaja. Horas después, Esteban Morales caminaba por el ala técnica. Llevaba en la mano una carpeta con registros de presión del sistema de escape. Algo no le cerraba, las lecturas no eran consistentes con el diseño original que él recordaba. Tocó su tablet, cruzó datos y frunció el ceño. ¿Qué cambió aquí?, murmuró. Fue entonces que la vio. Marina estaba sentada en el rincón del hangar, ajustando los frascos de desengrasante en una estantería. Su mirada, sin embargo, estaba fija en la carcasa trasera del RX. No era casual. Esteban lo supo. Se acercó despacio. Buen día, dijo sin levantar demasiado la voz. Marina lo saludó con un gesto corto. ¿Te interesa la estructura del RX? Ella dudó. Luego, sin mirarlo, sí. ¿Por qué? Porque algo está mal, respondió, con una honestidad tan llana que a Esteban le costó procesarla. Él la miró con más atención. Había algo en esa chica, algo familiar, como si supiera más de lo que decía, como si llevara planos completos tatuados bajo la piel. ¿Qué exactamente? El sistema de escape. No recalibraron la alineación después del cambio en los alerones. Esteban frunció el ceño. No era información pública, solo alguien con acceso muy técnico podría haberlo notado, o alguien que hubiera diseñado el sistema original. ¿Cómo sabes eso? Lo escuché en el encendido y lo vi en el panel de prueba. Hay una vibración en baja rotación, un retardo de 0,3 segundos en la descarga de presión. Esteban parpadeó. Era exacto. Eso no aparece en los informes. ¿Porque nadie quiere mirarlo?, dijo ella. Esteban cruzó los brazos. ¿Quién eres tú? Marina. Ella lo miró por primera vez directo a los ojos. No dijo nada. Aún no. Esa noche, Marina volvió a revisar los archivos desde su laptop. Uno en especial le llamó la atención, una versión antigua del diseño del RX con las correcciones térmicas que ella había hecho a los 17 años, comparó con la versión final. Actual, no solo habían eliminado sus ajustes, habían fingido que nunca existieron, pero lo que más la inquietó fue la forma en que lo hicieron. Los metadatos de la eliminación estaban firmados con un código interno que ya no figuraba en el sistema 0v91. Ella cruzó los datos con registros de accesos. Varela había iniciado sesión el mismo día y hora en que los archivos desaparecieron. No había dudas. Rodrigo Varela había ocultado las correcciones, y alguien más lo había dejado pasar. A la mañana siguiente, Marina se dirigió temprano al sector donde se guardaban las bitácoras técnicas. No debía estar allí, pero aprovechó un descuido de los encargados y se infiltró en la sala. Encontró una terminal encendida, insertó su pendrive y abrió una búsqueda de versiones descartadas. Nada, suspiró. Se giró para salir, pero alguien estaba en la puerta. Esteban Morales, te sexta entrar. Marina cerró los ojos por un segundo. ¿Vas a denunciarme? Depende, respondió él. ¿Qué estás buscando? Ella dudó. Luego sacó el pendrive y lo sostuvo en la mano. ¿Verdad? Esteban la miró en silencio. ¿Quién eres realmente? Ella respiró hondo. Mi nombre completo es Marina Navas. El nombre cayó como un trueno contenido. Esteban retrocedió medio paso. El apellido no le era ajeno. Lo había visto en los registros de hace años, lo había escuchado en los pasillos después del accidente del XR-12. Tomás Navas. Mi hermano. Esteban tragó saliva. Él era uno de los mejores, y murió por un error que todos decidieron ignorar. El silencio fue denso. Marina continuó. Ese error se repite ahora. Mismo diseño, misma falla, y mismo encubrimiento. Esteban se acercó. ¿Qué pruebas tienes? Marina insertó el pendrive en la terminal. Mostró los esquemas, las simulaciones, las versiones modificadas. Los datos no mentían. Esteban asintió. Si esto es cierto, ¿necesitamos hacer algo? No, necesitamos
hacerlo bien. Si voy directo al mando, me callarán. Ya lo hicieron una vez. Esteban la miró con algo más que respeto. Admiración. Te ayudaré. Horas después, en el hangar, Rodrigo caminaba con paso seguro. El vuelo de prueba estaba a 2 días. Se acercó al RX con sonrisa triunfante. Este pájaro va a callar muchas bocas, dijo en voz alta. Marina lo observó, desde lejos, ya no con rabia, con precisión, porque sabía que el juego había comenzado, y que ahora, por fin, tenía a alguien escuchando. El cielo estaba limpio, un azul tan nítido que parecía diseñado a propósito para volar. En el centro del hangar, el RX brillaba como un animal metálico a punto de despertar. Su fuselaje relucía sin pintura oficial, con sensores expuestos y los alerones calibrados para el despegue. Alrededor, los técnicos caminaban con tablets, oficiales supervisaban listas y cámaras del Ministerio de Defensa esperaban captar el gran momento. Marina limpiaba el piso a pocos metros de la pista, aparentemente invisible, pero cada paso suyo era exacto, cada movimiento estaba calculado para estar cerca, sin parecerlo. Desde donde estaba, podía oírlo todo. Motores verificados, anunció un técnico. Presión estable. RX listo para rodaje, añadió otro. Marina tragó saliva. Había intentado hablar con Esteban esa misma mañana. Lo había interceptado junto a las cajas de herramientas. Ingeniero, hay algo mal en los registros térmicos del sistema de escape. Esteban, que ya desconfiaba del proyecto, la miró con atención. ¿Qué viste? Una descompensación en la cámara posterior. Si ejecutan un giro cerrado a alta velocidad, no pudo terminar. Una alarma leve sonó desde la torre. RX en posición. Autorizado para despegue. Esteban abrió los ojos. No, aún no. Necesito confirmar algo. Corrió hacia la terminal más cercana mientras Marina lo seguía a distancia. El tiempo era escaso. ¿Quién calibró el sistema esta semana?, preguntó al técnico más próximo. No sé. Ingeniero, el jefe de ajustes estuvo fuera ayer. Creo que Varela autorizó todo. Esteban maldijo por lo bajo. Demasiado tarde, dijo una voz desde la torre. El RX comenzó a rodar. El rugido de los motores llenó el aire. El suelo tembló. El prototipo aceleró como un rayo de metal, cortando la pista en línea recta. Marina apretó los puños. Dios, el avión se elevó con potencia. Al principio, todo parecía perfecto. Flujo limpio, presión estable, sin vibraciones visibles. Pero a los 3 minutos de vuelo, Rodrigo Varela, desde la cabina, anunció por radio, comenzando maniobra de viraje a 42 grados. Fue entonces que ocurrió una vibración leve, casi imperceptible, sacudió el ala izquierda. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los supervisores. Oscilación momentánea, dijo otro técnico. El sistema la compensó. Rodrigo volvió a hablar, esta vez con menos arrogancia. El avión no responde como debería. Hay un retardo en la estabilidad. Desde abajo, Esteban cruzó mirada con Marina. No hizo falta decir nada. Ambos lo sabían. Era el error, el mismo que Marina había detectado. Rodrigo logró estabilizar el vuelo. Aterrizó sin incidentes graves, pero con el rostro tenso. No habló con nadie. Caminó en silencio hacia el vestidor, culpando en voz baja al viento, a los frenos, al software, a todo, menos a sí mismo. Los técnicos se miraban entre ellos. Algo no había salido como esperaban. Esa noche, cuando la base quedó en silencio, Esteban no se fue a casa. Llevó consigo una carpeta y una idea fija. Cerró su oficina, encendió una lámpara y conectó su tablet a la base de datos de ingeniería. Quería ver los registros. Quería saber qué se había omitido. Marina esperaba, en el ala de mantenimiento. Esteban apareció minutos después con el rostro grave. Hay algo que no cuadra, dijo en voz baja. Faltan archivos. ¿Cuáles? Las versiones intermedias del diseño. Hay un salto en la secuencia. De la versión 32 se pasa a la 47. Las otras no existen en la carpeta principal, corrigió Marina. Esteban la miró. ¿Tienes una idea? Sí, hay una sección oculta en el sistema. Pocos la conocen. Es para archivos rechazados por inconsistencias técnicas, pero algunos los mueven allí para que nadie los vea. Muéstramelo. La sala del archivo técnico central estaba cerrada.
pero Esteban tenía acceso como ingeniero jefe. Abrió la puerta con su tarjeta y miró el reloj. «¿Tienes media hora? Luego ya no podré cubrirte». Marina asintió. Se sentó frente a la terminal conectada al servidor principal. Navegó con rapidez. El sistema era distinto, pero similar al que ella y Tomás usaban en los viejos simuladores que construyeron en su casa. Códigos de acceso, estructuras de carpeta, protocolos de seguridad obsoletos. Entonces lo vio. Una pestaña oculta. Archivos marcados como rechazados por redundancia. Allí estaban 3 versiones completas del diseño del RX, todas con la corrección térmica incluida, todas con simulaciones que probaban la estabilidad, todas firmadas con un usuario interno que ya no figuraba en el sistema. «RV91», murmuró Esteban, leyendo por encima de su hombro. Marina no dijo nada. Él descartó los planos corregidos. Él los ocultó, y en su lugar, subió una versión sin las correcciones. Falsificó las firmas del equipo técnico para cubrirlo. Esteban se pasó la mano por el rostro, incrédulo. ¿Por qué haría algo así? Marina dudó. «Rodrigo fue el copiloto en el vuelo donde murió mi hermano». Esteban levantó la vista. «Tomás Navas». Ella asintió. Salió ileso. Dijo que fue un fallo técnico, pero mi hermano jamás volaría sin revisar cada parámetro. Había algo más, y nadie quiso investigarlo. ¿Estás diciendo que Rodrigo podría haber? No lo sé, lo interrumpió ella. Pero si alteró los diseños entonces, y lo está haciendo ahora, alguien lo está protegiendo desde hace años. El archivo emitió un pitido, una alerta silenciosa. Alguien se acercaba. Marina cerró sesión. Extrajo una copia de los archivos en un dispositivo portátil y lo guardó discretamente en su bota. «Sal por el pasillo norte», susurró Esteban. «Yo salgo por el sur». Ella asintió. Se desvaneció en la oscuridad. Minutos después, la puerta del archivo se abrió. Rodrigo Varela entró. No había luz, pero caminaba con seguridad. Miró alrededor. «¿Tarde o temprano sabré quién eres?», murmuró con una sonrisa oscura. La mañana siguiente amaneció pesada. Los técnicos hablaban menos. Los supervisores miraban a todos con desconfianza. En el centro del hangar, el RX seguía cubierto, como si intentaran tapar no solo su forma, sino también su historia. Marina llegó temprano. Llevaba la prueba en su mochila. Sabía que si hablaba sin estrategia, la aplastarían. Pero ahora tenía aliados. Y, más importante aún, tenía la verdad. El ambiente en el hangar estaba tenso como un cable de acero. Desde el vuelo de prueba del RX, algo había cambiado. Ya no se escuchaban bromas entre técnicos. Las conversaciones eran más cortas. Los oficiales caminaban más rápido, con los ojos atentos a cualquier movimiento. El silencio no era paz, era contención. Rodrigo Varela, por su parte, no dormía bien desde hacía días. Lo perturbaba algo más que la vibración del ala. Lo inquietaba lo desconocido. ¿Y quién se atrevió a alertar sobre el error? Sabía que había ojos mirándolo. Sabía que alguien estaba dentro, muy cerca, y decidió atacar. Convocó una reunión informal en el centro del hangar, con pretexto de capacitación técnica espontánea. Organizó una mesa auxiliar con piezas desmontadas del RX, dispositivos de presión, válvulas, secciones de escape. La audiencia fue variada: 20 técnicos, 2 ingenieros, un supervisor, y entre ellos, Marina, como siempre, con la cabeza baja y el trapeador en mano, pero esta vez, atenta. Rodrigo se subió a una pequeña tarima improvisada. Llevaba su uniforme impecable, la sonrisa ensayada y ese tono de voz que usaba cuando quería demostrar que lo sabía todo. «Ya que algunos están tan preocupados por fallas invisibles», dijo con sorna, «pensé que sería buena idea repasar juntos el sistema de escape del RX para disipar mitos». Nadie rió, nadie lo interrumpió. «Esta belleza», continuó, levantando una válvula brillante, «es el sistema de alivio térmico de la cámara posterior, vital para mantener la presión equilibrada a altas velocidades». «¿Verdad?». Hubo asentimientos. Todos sabían lo básico. Rodrigo giró la cabeza y miró alrededor, sin enfocarse directamente en Marina, pero proyectando su voz hacia ella. «¿Y si alguno de ustedes, o sus informantes anónimos, quiere explicarnos cuál sería ese peligro catastrófico que tanto los asusta?».
El escenario es suyo. El silencio fue absoluto. Marina dejó el trapeador, lentamente, como si el sonido del metal rodando sobre el piso fuera una señal. Se giró, caminó 2 pasos hacia el grupo. Todos la vieron, algunos con sorpresa, otros con incomodidad. Si el sistema de alivio térmico está alineado con una tobera desajustada, dijo, con voz firme pero sin gritar. El aire caliente no fluye de forma lineal. Se genera turbulencia interna. Eso provoca oscilación lateral. Rodrigo se quedó en silencio. La miró como si no pudiera creer que se atrevía a hablar. Un técnico joven levantó la mano. Curioso, oscilación lateral. ¿En qué nivel? Sí, supera los 13 GR. Continuó Marina sin dudar. El sistema de estabilización automática no logra compensar. El avión tiembla, pierde eje, y si ocurre en curva a velocidad supersónica. Hizo una pausa. Se parte. El silencio fue absoluto. Esta vez, cómplice. Rodrigo intentó recuperar el control. ¿Y tú cómo sabes eso? Marina lo miró a los ojos. Por primera vez, porque diseñé la primera versión de ese sistema hace 7 años. Murmuros. Algunos levantaron las cejas. Otros se miraron entre sí. Un mecánico dejó caer una llave. Rodrigo dio un paso adelante. ¿Diseñaste, tú, la chica de la limpieza? Antes de que pudiera continuar, una voz firme se elevó desde la parte trasera. Lo que dice es exacto. Era Esteban Morales. Caminó hacia el frente, cruzando los brazos. Lo verifiqué anoche, punto por punto. Rodrigo abrió la boca, pero no encontró palabras. Esteban no levantó la voz. No hacía falta. Y si aún hay dudas, podemos simularlo ahora mismo. Pero te advierto, capitán, las simulaciones no entienden de rangos ni de egos. Los presentes soltaron una risa tensa. Rodrigo bajó la vista un segundo. Luego, se giró sin decir más y abandonó el lugar. Marina volvió a tomar el trapeador, pero nadie se atrevió a reír a sus espaldas. Más tarde ese día, mientras revisaba herramientas junto a la pared del hangar, un joven técnico se le acercó, con una taza de café. «Para ti», Marina lo miró, sorprendida. «Gracias. Nunca imaginé que supieras tanto. Ni siquiera habías hablado antes». Nadie preguntó. El técnico rió, incómodo. «Te juzgamos mal». Marina asintió. «Estoy acostumbrada». Él se fue, pero no fue el único. Durante el resto del día, varios la saludaron con respeto. Algunos pedían su opinión en voz baja. Otros simplemente la miraban distinto, como si algo se hubiera descorrido, como si, por fin, la vieran. Esa noche, Esteban la esperó en la salida del ala técnica. «Lo hiciste bien». Marina negó con la cabeza. «Fue impulsivo». «No, fue necesario». Caminaron, en silencio, por un pasillo largo, bajo la luz tenue de los fluorescentes. Esteban rompió el silencio. «Hace años, vi un diseño que alguien envió de forma anónima. Simulaciones, cálculos, esquemas. Era avanzado, limpio, preciso. Pero nunca supe quién lo hizo». «MN», murmuró Marina. «Era tu firma, mías y de Tomás. Usamos esas letras para protegernos. Él me ayudó a crear el modelo de sustentación base. Yo ajusté los sistemas, lo hicimos juntos». Esteban asintió. «Ahora entiendo. No busco crédito», aclaró Marina. «Busco evitar otro accidente». «¿Solo eso? Entonces es hora de dar el siguiente paso». Marina lo miró, expectante. «¿Cuál?». Esteban la miró con gravedad. «Vamos a sacarlo todo a la luz». El sobre era blanco, sin membrete. Había sido colocado discretamente en el casillero de Marina durante la madrugada. Convocatoria a reunión técnica extraordinaria, sala de ingeniería 3 bites, las 8 por la mañana. Nada más. Ella lo sostuvo unos segundos. Sabía que este momento llegaría. Había sembrado datos, dejado pistas, hablado frente a testigos. Ahora tocaba enfrentar lo inevitable. El reconocimiento o la expulsión. Respiró hondo. No temía por ella, temía por la verdad. A las 8 en punto, la sala estaba casi llena. Ingenieros, técnicos, supervisores. Algunos con rostros curiosos, otros con los brazos cruzados, escépticos. En el extremo de la mesa principal, Rodrigo Varela revisaba una carpeta de cuero con expresión neutra. Esteban Morales estaba en una esquina, sentado, silencioso. Cuando Marina entró, las conversaciones se apagaron como si alguien cortara la electricidad. Algunos no la habían visto antes.
Otros la recordaban como la chica que trapeaba. Ahora vestía el mismo overol azul, pero su postura era distinta. Ya no se encogía, ya no evitaba las miradas. Tomó su lugar frente a todos. Rodrigo fue el primero en hablar. «Gracias por venir», dijo con falsa cordialidad. «Hemos recibido una denuncia anónima sobre supuestos errores técnicos en el RX. Aunque el canal no fue el habitual, hemos decidido escuchar lo que tenga que decir la responsable». Pausa teatral. La señorita Marina Ortega. Marina lo miró. No corrigió su apellido aún, dejó que hablara. Rodrigo levantó una hoja. «Según los registros, usted figura como personal de limpieza, no como ingeniera, no como técnica, ni siquiera como pasante». Mostró el documento a la sala. «Aquí está la lista de colaboradores oficiales del proyecto RX. 20 nombres, el suyo no figura». Hubo algunos murmullos. Marina dio un paso al frente. «No aparece, porque fue eliminado». Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo USB y lo colocó sobre la mesa, frente al comandante técnico presente. «Este pendrive contiene los archivos originales del diseño base del RX, planos, simulaciones, versiones intermedias y correcciones críticas, todos firmados digitalmente con el seudónimo MN». Rodrigo arqueó una ceja. «Y espera que creamos que eso tiene alguna validez». El comandante no dijo nada. Insertó el dispositivo en su laptop. La pantalla se encendió. Apareció una interfaz antigua, rudimentaria, pero precisa. Datos, modelos 3D, registros de versión. Cada archivo llevaba la misma firma. MN, clave de firma digital, 1402, TN7, dijo Marina con voz firme. «¿Qué significa eso?», preguntó alguien. «Tomás Navas, mi hermano, y yo, 7 años atrás». Un silencio profundo se apoderó de la sala. Algunos reconocieron el apellido, otros conectaron piezas por primera vez. Rodrigo intentó reaccionar. «Esto no prueba nada. Cualquiera puede inventar planos viejos. Este proyecto fue construido por un equipo técnico completo, no por una adolescente escondida». Esteban se levantó. «Puedo confirmar que vi estos archivos anoche. Estaban ocultos en la carpeta de diseños. Rechazados. Coinciden exactamente con los puntos que causaron inestabilidad en el primer vuelo de prueba». El comandante lo miró. «¿Y por qué no están en el sistema actual? ¿Porque alguien los eliminó?», intervino Marina por primera vez con tono helado. «Alguien que firmó como RV91». Rodrigo palideció. Murmuró algo que no se entendió. El comandante se dirigió a Marina. «Vamos a verificar todo lo que ha dicho, pero, desde este momento, usted tiene autorización para acceder al laboratorio técnico. Si su información se confirma, tendrá el lugar que merece en este proyecto». Rodrigo apretó los labios. No respondió. No podía. Esteban sonrió leve. Marina simplemente asintió. El juego había cambiado. Horas después, Marina caminaba por el laboratorio como una visitante que se vuelve residente. Técnicos que antes ni la miraban ahora la observaban con respeto, o al menos con curiosidad. Uno de ellos se acercó. «¿Tú diseñaste esto?». Ella asintió. «La estructura base, pero el sistema completo fue pensado para evolucionar, no para ser manipulado». El técnico bajó la mirada, incómodo. «Lamento cómo te tratamos antes». «No importa», dijo ella, y luego sonrió. «Importa lo que hagamos ahora». Esa noche, Marina permaneció sola en el laboratorio. Observaba la proyección giratoria del RX en la pantalla, su máquina, su visión. Pero no era ego, era algo más profundo. Justicia técnica, reparación moral, un cierre pendiente desde hacía años. Esteban entró con 2 cafés. «No dijiste una sola palabra de más», comentó, extendiéndole uno. «Dijiste exactamente lo que tenías que decir, y nada más». Marina tomó el vaso. «¿Qué va a pasar con Rodrigo? Lo van a investigar, pero si alguien lo protegía antes, ahora van a moverse rápido para blindarlo». Marina bajó la mirada. «Lo sé». Esteban se apoyó en la mesa. «¿Puedo preguntarte algo más personal?». «Claro». «¿Por qué desapareciste? Porque nunca reclamaste lo que era tuyo desde el inicio». Marina respiró hondo. «Porque hace 7 años perdí algo más importante que un diseño. Perdí a mi hermano». El silencio cayó entre ellos. Uno que ya no dolía como antes, pero aún pesaba. Se llamaba Tomás. Era piloto de pruebas. Volaba ese día. El prototipo falló.
Yo intenté avisar, nadie escuchó. Me dijeron que estaba afectada. Y lo estaba, así que me fui. Me oculté, cambié todo, menos lo que sabía. Esteban asintió. Entonces, volviste por venganza. Marina negó con la cabeza. Volví por prevención, porque cuando vi que estaban repitiendo los mismos errores, supe que no podía quedarme callada otra vez. Esteban la miró con una mezcla de respeto y gratitud. Tu hermano estaría orgulloso de ti. Ella no respondió, pero sus ojos brillaron, no con lágrimas, con fuego. El sol se alzaba sobre la pista, con una claridad casi simbólica. Ni una nube, ni un solo viento cruzado. Era el día perfecto para volar, pero no era un vuelo cualquiera. Era el primer despegue oficial del RX, ahora corregido, recalibrado y revisado desde cero por la mente que lo había creado en la sombra. Marina Navas, el hangar principal bullía con movimiento. Técnicos conectaban sensores, ingenieros revisaban terminales. La torre de control estaba completamente operativa. En los monitores, los datos fluían en tiempo real como un corazón latiendo con precisión. Marina estaba allí, de pie frente a una mesa de comandos portátil, su tableta en mano, su nombre impreso por primera vez en un documento oficial. Marina Navas, coordinadora técnica del proyecto RX. ¿Era real? ¿Lista?, preguntó Esteban, acercándose con su característico café. Desde hace 7 años, respondió ella, sin despegar los ojos de la pantalla, frente a la pista. El RX resplandecía con su nueva pintura blanca y azul. Un diseño limpio, elegante, casi silencioso. Su silueta era ahora inconfundible, alas largas y finas, gola elevada, loberas realineadas. Todo exactamente como Marina lo había pensado en su adolescencia. A unos metros, el piloto asignado para el vuelo, comandante Valdés, ajustaba sus guantes y repasaba su lista de chequeo. Valdés era una leyenda dentro de la Fuerza Aérea. Respetado, meticuloso, veterano de múltiples pruebas de alto riesgo. Había sido elegido no por su rango, sino por su integridad. Desde la cabina, su voz sonó clara. Torre de control, aquí RX, motores listos, esperando autorización. Marina tomó el micrófono con firmeza. RX, aquí torre de control, sistema en verde, permiso concedido, buen vuelo, comandante, recibido, iniciando rodaje. El rugido del motor llenó la pista, pero no era un rugido tenso ni agudo, era limpio, fluido, como un animal respirando por primera vez con los pulmones despejados. El RX aceleró con una elegancia inesperada. Cortó el viento sin resistencia. En segundos, se elevó como una flecha, dejando solo una estela blanca en el cielo. Desde la torre, todos contenían la respiración. Marina seguía cada pulso del sistema, cada curva de presión, cada milímetro de desplazamiento. Nadie entendía del todo lo que ella veía en la pantalla, pero todos sabían que ella lo veía todo. RX, aquí torre, prepárese para maniobra de giro a 42 grados en 3, 2, 1, ejecute. En el aire, el avión comenzó la maniobra, la misma que había provocado inestabilidad en el vuelo anterior, la misma que casi costó una tragedia. Pero esta vez, nada, ninguna vibración, ninguna corrección automática, ninguna oscilación. El RX giró con una precisión quirúrgica, como si el cielo se abriera solo para él. Vuelo estable, confirmó Valdés. Respuesta perfecta. Esteban murmuró sin apartar los ojos del monitor. Ahora sí vuela como debe volar. Marina no respondió, solo respiró, profundo, lento, como si ese giro también cerrara algo dentro de ella. Algo que había quedado suspendido en el aire durante años. El aterrizaje fue suave, impecable. El RX tocó pista con una elegancia que arrancó aplausos espontáneos en la torre y en el hangar. Valdés salió de la cabina, se quitó el casco, caminó hacia la torre de control y subió las escaleras. Todos lo miraban. Entró, cruzó la sala en silencio y se plantó frente a Marina. Sin decir una palabra, le estrechó la mano con fuerza. Delante de todos, no volé un prototipo hoy, dijo, con voz grave. Volé la visión de alguien que ama lo que hace. Marina bajó la mirada, emocionada. No lloró, no necesitaba. Aquellas palabras eran suficiente. Eran justicia, reconocimiento, fin de ciclo. En el sistema central de la base, el archivo del RX se actualizó automáticamente.
En la ficha técnica del proyecto apareció una nueva línea: diseño base estructural, MN, Marina Navas, coordinación técnica, Marina Navas, estado, aprobado, operativo, estable. El hangar entero lo vio, el cielo. También, esa noche, Marina caminó, sola por la pista, con los zapatos aún llenos de polvo metálico. El RX descansaba como un gigante dormido, bajo las luces tenues. En el fuselaje, cerca de las toberas, una pequeña marca brillaba bajo la pintura. MN. Esteban se le acercó sin hacer ruido. «¿Lo lograste?» «No, lo logramos». «¿Cómo te sientes?» «Como si, por primera vez, el aire me escuchara de vuelta». Esteban sonrió. El silencio que siguió ya no era de opresión, era de paz. La noticia se esparció como una chispa en pólvora seca. Una auditoría interna había sido activada. No hubo comunicados oficiales. No se dio explicación alguna, pero todos lo sabían. Técnicos que antes bromeaban, ahora apenas se miraban. Oficiales de seguridad recorrían los pasillos con más frecuencia. Las terminales comenzaron a lanzar notificaciones de acceso restringido. Algo grande estaba por explotar. Rodrigo Varela apareció esa mañana en el hangar más tenso que nunca. Su andar era rápido, pero sus gestos revelaban lo que intentaba ocultar. El control se le estaba escapando. Su arrogancia habitual había dado paso a un silencio defensivo. Mientras tanto, Marina Navas trabajaba con la misma calma de siempre, solo que ya no era invisible. Los que antes la ignoraban, ahora la observaban con respeto o con miedo. Su nombre ya no era un rumor, era una realidad incómoda para algunos, inspiradora para otros. A las 11:47 por la mañana, un coche militar blindado se detuvo en la entrada principal de la base. Descendió de él un hombre de expresión férrea, de uniforme impecable y mirada que podía atravesar paredes. El general retirado Héctor Villalba, excomandante de la base. Leyenda viva, y uno de los pocos cuya sola presencia bastaba para imponer silencio. Fue Esteban Morales quien lo contactó en secreto la noche anterior. «Si es tan grave como me estás diciendo», respondió Villalba por teléfono, «no puedo quedarme al margen». Ahora estaba allí, y Rodrigo lo supo en el instante en que lo vio entrar al hangar. Había perdido. Villalba no venía a observar, venía a hablar, y peor aún, sabía quién era Marina Navas. «¿Dónde está?», preguntó Villalba, directo como siempre. Esteban lo condujo al laboratorio técnico. Marina estaba explicando una serie de ajustes a dos ingenieros frente a una pizarra digital. Al sentir la presencia, se giró instintivamente. «Marina», dijo el general, bajando la voz. Ella se quedó inmóvil un segundo. Luego, asintió con respeto. Se reconocían. Ambos. «Pensé que no volvería a verte por aquí», continuó él. «Y yo pensé que nunca volvería a este lugar», respondió ella con sinceridad. Villalba se volvió hacia los presentes. «Necesito que todos los que están aquí escuchen lo que voy a decir, y que quede registrado». Todos detuvieron lo que hacían. Incluso Rodrigo, que se había aproximado sin ser visto, se detuvo en la puerta. «Hace 7 años, durante mi mando», comenzó Villalba, «recibimos un paquete técnico anónimo. Contenía esquemas, simulaciones y correcciones sobre el rediseño de un avión experimental. No tenía nombre, pero lo analizamos igual. Era avanzado, meticuloso, increíblemente visionario». Pausa. Silencio absoluto. «Decidimos incorporarlo parcialmente al proyecto que se trabajaba entonces. Aquella información salvó vidas. Antes de que el programa fuera suspendido, ya había dejado su huella». Giró lentamente. La mente detrás de ese paquete fue esta joven, Marina Navas. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, otros, los más jóvenes, simplemente quedaron impactados. «La conocí cuando tenía 17 años», continuó Villalba. «Vi cómo interpretaba planos que ni los ingenieros senior lograban descifrar. Si alguien aquí ha intentado negar su aporte, encubrir su autoría o manipular los hechos, está cometiendo una falta grave contra la historia de esta base». Rodrigo apretó los puños. El general no necesitaba decir más. Esa misma tarde se convocó una reunión, cerrada en el ala de coordinación técnica, sin comunicados, sin nombres, pero todos sabían de qué se trataba. Era el juicio final. Marina entró acompañada por Esteban. Seria, serena,
dueña de sí. Rodrigo ya estaba allí, sus ojos hundidos, la mandíbula tensa, rodeado por 2 oficiales de asuntos internos y un auditor técnico de la División de Aeronáutica Avanzada. El comandante de ingeniería no perdió tiempo. Después de analizar los registros del sistema, los archivos ocultos y el testimonio del general Villalba, dijo, con tono grave, no queda duda de que hubo manipulación deliberada en el diseño técnico del proyecto RX. Rodrigo intentó defenderse. Yo nunca autoricé ninguna alteración. Tal vez hubo un error de sistema, una falla de archivo. Uno de los oficiales lo interrumpió. Encendió una pantalla. Esta es su clave de acceso. RV91. Y este es el archivo que fue eliminado manualmente. Coincide en tiempo, contenido y firma con la versión corregida enviada por MN hace 7 años. Rodrigo se quedó sin palabras. Las acciones tomadas, prosiguió el comandante, no solo pusieron en riesgo el éxito del proyecto, pusieron en peligro la vida de personal de vuelo, técnicos e ingenieros. El silencio fue absoluto. A partir de hoy, queda suspendido de toda función vinculada al RX y será sometido a investigación formal. Rodrigo bajó la cabeza, derrotado. No hubo aplausos. No hacían falta. La justicia, en este lugar, sonaba como un clic de cierre de archivo. Horas después, Marina fue llamada a una nueva sala. Allí la esperaban el comandante técnico, Villalba, Esteban y 2 altos ingenieros de diseño. El comandante habló primero. Ingeniera Navas, lo que ha hecho usted no solo ha salvado este proyecto, ha demostrado un nivel técnico extraordinario y un temple que, sinceramente, muy pocos tienen. Villalba asintió. La pregunta ahora es, ¿qué quiere hacer? Marina los miró a todos, sin bajar la mirada. Quiero terminar lo que empecé, pero, esta vez, quiero hacerlo con mi nombre donde debe estar. El comandante sonrió. Entonces, es oficial. A partir de hoy, usted es la coordinadora técnica del RX. Tendrá acceso total al hangar, al laboratorio y al personal, y su firma será parte de cada componente que se construya a partir de ahora, añadió Villalba. Marina asintió. No necesitaba decir más. Por fin, no era reconocida por lo que sufrió, sino por lo que sabía construir. El hangar principal estaba irreconocible. Luces, gradas elevadas, banderas, un atril en el centro y una lona blanca cubriendo completamente la figura que todos esperaban ver, el RX. Pero esta vez no era solo una presentación técnica, era una ceremonia. Cadetes de primer año alineados en filas perfectas, oficiales de alto rango con medallas relucientes, ingenieros, técnicos, supervisores, y también periodistas de revistas especializadas en aeronáutica, todos sentados, todos atentos. Aquel hangar, que había sido escenario de burlas, humillaciones y secretos, ahora se vestía de respeto y verdad detrás del estrado. Marina ajustaba el cuello de su chaqueta azul oscura. No era un uniforme militar, no necesitaba uno, era su ropa de trabajo, con su nombre bordado en letras discretas, Marina Navas. ¿Lista?, preguntó Esteban Morales, que esperaba a su lado. Marina respiró hondo. Nunca me sentí más lista en mi vida. Afuera, un murmullo recorrió la audiencia cuando el comandante técnico subió al escenario y tomó el micrófono. Hoy no solo presentamos una aeronave, hoy honramos un proceso, una corrección histórica, y a una persona cuyo coraje técnico y humano cambió el destino de este proyecto. Pausa. Con ustedes, la ingeniera Marina Navas. Los aplausos comenzaron como un eco tímido y fueron creciendo hasta convertirse en una ovación. Marina subió con paso firme, sin desviar la mirada. No sonreía por modestia, pero su presencia irradiaba fuerza. Tomó el micrófono. Esperó. Silencio absoluto. Cuando llegué a esta base, lo hice sin nombre, sin rango y sin credenciales. Comenzó. Durante semanas me llamaron la chica de la limpieza, y no los culpo. Aquí, como en tantos otros lugares, hemos aprendido a ver títulos, no personas, a escuchar rangos, o no voces. Un murmullo recorrió las filas. Nadie se atrevía a interrumpirla. Pero no vine a reclamar nada. No vine a buscar gloria. Vine porque alguien que amé murió por una falla que todos decidieron ignorar. Vine a evitar que esa historia se repitiera.
Vine porque la verdad no necesita permiso para existir, solo necesita a alguien que no la suelte. El silencio era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Mi hermano, Tomás Navas, era piloto en esta base. Fue él quien me enseñó a leer el cielo antes de que pudiera leer planos, y cuando lo perdí, pensé que nunca volvería aquí, pero entendí que la única manera de honrar su memoria era terminar lo que empezamos juntos. Varias cabezas bajaron la mirada, algunas manos se apretaban, otros simplemente tragaban saliva. Hoy el RX vuela como debe volar, no por mí, sino porque muchos finalmente decidieron escuchar, porque un ingeniero confió, porque un comandante recordó, porque el silencio dejó de ser más cómodo que la verdad. Marina miró a los cadetes en las primeras filas, y si algún día sienten que no tienen voz, que nadie los ve, que no tienen el apellido correcto, el título correcto o la edad adecuada, recuerden esto, la verdad no se rinde, ni olvida, ni necesita que la autoricen, solo necesita que alguien la sostenga. Firme, la ovación fue inmediata, no por cortesía, sino porque el corazón de todos latía al mismo ritmo. Unos minutos después, cuando se retiró la lona blanca del RX, el público contuvo el aliento. El avión relucía bajo la luz artificial, con su pintura gris perlada, su silueta afilada y el nombre técnico codificado, RX 1402. TN, pero lo que nadie se esperaba era el pequeño detalle, junto al tren de aterrizaje delantero, una firma digital, grabada discretamente en la estructura, 2 letras, pero ahora todos sabían lo que significaban. Marina se acercó lentamente, apoyó la mano en el fuselaje, cerró los ojos por un instante. Allí, en ese metal pulido, no estaba solo su trabajo, estaba su historia. Esteban se aproximó con una leve sonrisa. «Lo lograste», murmuró. «No sola», corrigió ella, bajando la voz. «Pero sí primero», dijo él. Ella asintió, no con orgullo, sino con reconocimiento. El ciclo se había cerrado, pero su propósito apenas comenzaba. Días después, el RX figuraba ya en publicaciones especializadas. El nombre de Marina Navas empezaba a aparecer en foros, revistas técnicas e incluso entre académicos de aviación. Pero ella no asistía a entrevistas, no daba discursos fuera de la base, no buscaba fama, solo quería una cosa: que nunca más se ignorara a quien tiene algo real que decir. Su escritorio en el laboratorio técnico era simple, una libreta abierta, varios planos revisados, un portarretratos discreto con la foto de un joven sonriente en traje de piloto, Tomás. Cada mañana, antes de encender la terminal, Marina lo miraba unos segundos. «Lo terminamos, hermano», decía en voz baja. El hangar volvió a su rutina, pero nada era como antes. Ya no se reían a espaldas de nadie, ya no se ignoraban los silencios, y cada vez que el RX surcaba el cielo en pruebas supervisadas, un nombre recorría el viento, aunque no lo dijeran en voz alta. Marina Navas, ingeniera, hermana, testigo y símbolo, porque en un mundo que ignora a los que no ostentan títulos, ella grabó su verdad en el único lugar donde nadie podría borrarla jamás, en el plano, en el acero, en el vuelo. Si llegaste hasta el final, suscríbete, comparte y comenta la palabra renacer para saber que estuviste aquí.